Advertencia. Este contenido está destinado a adultos. Puede incluir temas sensibles. Se recomienda discreción. A veces la vida te propone experiencias únicas. Julio se recibió de médico en agosto del 2023 y al mes siguiente ya se estaba yendo a Australia. Un viaje de placer, una aventura de 3 meses para despejarse antes de volver a rendir el examen de residencia y enfocarse de lleno en la medicina. De pensar en irse solo a trabajar en una mina, a hacerse muchos amigos y sentir de Sydney su nuevo hogar. Julio nos cuenta en primera persona su experiencia y todo lo que te transforma a viajar, aunque sea solo por un tiempo. Esto es Lejos de Casa. Con ustedes, Julio Munico. Julito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Javi. Gracias por estar, por tu tiempo. Contanos quién sos para arrancar y a dónde te fuiste y por qué. Hola Javi, gracias a ustedes por invitarme. Soy Julio Municoy, tengo 27 años, soy médico y vivo acá en La Plata hace ya bastantes años. Bueno, ¿a dónde te fuiste a vivir? Me fui a vivir a Australia por 1 año y un par de meses, 3 meses, y estuve en Sydney y en Townsville, más que nada. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué te llevó a tomarla? ¿Querías nuevas experiencias? ¿Tenías tiempo libre y decidiste irte? ¿Cómo fue ese momento? Contanos, metámonos desde el cero de la historia. Bien. Al principio me pasó que yo había terminado la facu, que me recibí a mitad de año, y se me había quedado muy lejos para rendir el examen para la residencia, para la especialidad, que es en julio también. Así que me quedaba un hueco, eran como unos 6 7 meses que dije, bueno, no tenía ganas de viajar o ver alguna experiencia. Y nada, estuve averiguando para irme a Europa, a trabajar, para irme a Australia. Y bueno, medio que terminé decidiendo por Australia porque medio que había visto que convenía un poco lo económico, capaz para ahorrar, y también que estaba bueno para viajar ahí cerca. Y dije, bueno, me animo por unos meses. Y bueno, después me pasó que yo tenía un viaje pensado de 4 meses y volverme a Argentina, que incluso me volví. Pero bueno, después me agarró el ataque y dije, bueno, pego la vuelta de nuevo y ahí hice otro año más. O sea que estuviste un año y 4 meses más o menos en Sí, total, sí, entre sí, el ida y vuelta ese. exacto. ¿Tenías conocidos allá o buscaste información que yo dijiste, che, bueno, me voy a Australia, me gustó esto, me gustó lo otro? ¿Cómo fue esa Bien. toma de decisión? ¿Llegaste solo? Tenía amigos allá de la Facu también, que habían pensado lo mismo que yo y fueron, y estaban todos en Sydney, ahí en la capital. Y dije, bueno, les pregunté ahí un poco más o menos cuánto podían ahorrar, de qué estaban trabajando, si estaba bueno, si les copaba el estilo de vida de allá, por lo menos para tener la experiencia. Y medio ahí por esas cuestiones terminé copándome ahí con ellos. Así que sí. Llegás, primer día, Sí, Sydney, sí. ya tenías un laburo en vista. ¿Cómo es esa búsqueda? Llegás y todavía no tenés nada. ¿Lo hiciste así como porque era tu forma o porque es lo general? ¿Cómo es ese proceso hasta que te pones a laburar, entras en contacto con Bien. todas las cuestiones de allá? Y yo al principio tenía una idea de, bueno, como te dije, de ir 4 meses y tenía pensado capaz ahorrar la máxima cantidad de plata posible y viajar un mes también. Y bueno, lo que había yo averiguado era que quizás trabajando en minas, que allá hay muchos trabajos como en minerías, que están alejados de las ciudades y que se ahorraba bastante bien porque no tenés que pagar alojamiento, no tenés que pagar comida y bueno, son bien pagos. Y ¿Eso dije, es bueno, viviendo en Sydney y te trasladas todos los días o te vas a donde es la eh, mina en sí, digamos? eso general, la mayor cantidad de casos son cerca de Perth, que Sí. queda bastante lejos de Sydney, que ese era otro motivo porque tenés que tomarte otro vuelo hasta Perth. Y desde ahí te llevan o en avión o en micro, Bien. que son laburos que quizás de 2 o 3 semanas y una semana de descanso. Y que bueno, esas 2 o 3 semanas capaz son de mucho trabajo, que son más o menos 12 horas por día, todos los días, creo que son 1 o 2 días de descanso en 2 semanas. Pero bueno, no gastas en comida, no gastas en alojamiento y la verdad que pagan bastante bien. Claro. Entonces yo al principio tenía esa idea en mente de decir, bueno, hago 2 o 3 meses como mucho de minería y después me queda un mes de vacaciones y ya me vuelvo a Argentina. Pero bueno, Ese era el plan inicial, ese era el digamos. plan inicial. Bueno, y llegaste y no fuiste a hacer eso. Exactamente. Llegué a un hostel ahí en Sydney y bueno, la primera noche estaba haciéndome un risotto ahí con de arroz gallo que me había Sí, llevado porque dije, bueno, capaz me mata con el precio, qué sé yo. Y dije, bueno, ahí sí. típico de hostel.
Y nada, jodiendo con otro, me empezó a joder un argentino con el arroz gallo y bueno, empecé a pegar onda ahí con él. Ya al toque y lleno de argentinos Ya el al toque. hostel, o... El hostel, más o menos, había varios, pero capaz al principio era mucho de ver quién está tomando mate. Claro. Nosotros, vos ahí era como, para ver quién era argentino tenías que ver un mate cerca. Y bueno, eso también te invitaba mucho a la charla y empezar a hablar con alguien. Y bueno, incluso ya la primera noche empezamos a hablar con un par de chilenos, con uruguayos. También había muchos españoles, italianos. Más o menos todos en la misma, como recién... Todos en la misma, todos recién llegados. Perfecto. Que eso también es clave, también para arrancar a armar un grupo. Claro. Y bueno, nos pasó que ya al segundo día éramos 30 y pico, 40 personas de todos lados, de Italia, España, Francia, Uruguay. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un asado, que lo organizamos con mi amigo al otro día en una playa en Bondi, que Bondi es como una playa que queda de la más cercana a la ciudad. Sí. Que tienen como parrillitas ahí cerca de la playa. Okay, digo, esto es lo que No, podés armar sí, un sí, fogón sí. en el medio de la playa. No, son como parrillitas públicas que hay ahí para usar. Y bueno, ya ahí en 2 días nos armamos un asado para 40. Paréntesis en la historia, ¿qué onda la carne australiana? No, más o menos, no Más o no menos. es como la caña en pedo. Está bien. Pero bueno, no, ¿Y está los bueno. cortes de carne son muy distintos? Allá ya hay medio carnicerías argentinas. Ya incluso ya hay algunas carnicerías que vas y saben los cortes por la cantidad de argentinos que van. Perfecto. Eso es tremendo también. Perfecto. Eso Bueno, es muy loco. Vuelvo a la historia. Se arman Sí. el asado en la playa. 40 personas. 40 personas, ahí ya te vas armando como decís, no me quiero ir ni en pedo a las minas a trabajar, Claro. y me quiero quedar acá. Y encima, bueno, ya hablando con mis amigos de los trabajos que podía hacer ahí y todo, dije, bueno, nada, me terminé quedando y se me fue el carajo la idea. Sí, ¿Cómo sí. es la búsqueda de trabajo allá? ¿Hay páginas? ¿Cómo se maneja? ¿Hay agencias que lo manejan? ¿Cómo es esa historia? Allá hay aplicaciones, por ejemplo, Seek, que bueno, yo en mi experiencia la verdad no conseguí mucho con eso. Después también mucho por Facebook. Allá se maneja un montón Facebook Mirá. para trabajo, para conseguir un departamento, muchísimo Facebook. Y bueno, sobre todo contactos de amigos. Bien. Viste algún conocido que justo deja algún lado, o el amigo de un amigo, es casi siempre terminás consiguiendo trabajo así Se por va armando algún la red, conocido. digamos. Sí, 100%. Bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo, en definitiva? Porque llegaste con el plan de la mina, qué sé yo, hicieron el asado 40 personas, Sí, yo sí. acá estoy en pedo, Sí. me quedo acá. ¿Cuál fue el primer laburo que tuviste? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que llegaste hasta que conseguiste ese laburo? Bien. Y ahí lo que me pasó al principio fue que quise tomarme una semana de vacaciones, porque dije que, bueno, capaz que arranco a trabajar a full y no puedo conocer un poco Sydney, también hay lugares alrededor que están lindos para conocer. Y bueno, me tomé una semana de vacaciones y después buscando trabajo conseguí por Facebook también y por el hostel que me estaba alojando, en una construcción de una casa. Mirá. Obviamente yo con 0 de experiencia, no sabían absolutamente nada. Y fuimos ahí con un amigo y una amiga a trabajar como construcción en una reparación de una casa. Eso fue como mi primer changuita, por así Bien. decirlo. No trabajo. Pero bueno, fueron 2, 3 días, 8 horas. Que bueno, ahí yo al principio vos necesitas un par de papeles, necesitas como si fuese el quit o Bien. quill de acá, Sí. que allá se llama TFN, que bueno, eso tarda también una semana o 2 semanas quizás en que vos lo tengas el número y que ahí puedas aplicar para el trabajo. Entonces capaz al principio lo único que puedas llegar a conseguir sería algo en negro y después bueno, ya aplicas para algún trabajo que te contraten por la visa. Más estable, digamos. Exactamente. Más estable, pero no en los términos por ahí que nosotros lo conocemos, más semanal. Más, sí. Sí, sería un trabajo más por lo menos que tenés pensado quedarte 1, 2 o 3 meses o que ya tenés como un contrato. Bien. Que allá los contratos pueden ser o full time o part time o casual, se llama. ¿Y qué implica que sea full time? ¿Qué implica que sea part time? ¿Y cómo es la división de horas? sobre Bien. todo? Full time te implica un mínimo de 40 horas semanales. Bien. Y después tenés, no sé, capaz en el año semana de vacaciones, después pago cuando estás enfermo y esas cosas como si fuese acá. Claro. Part-time es lo mismo, pero son mínimo 20 horas semanales. Y el casual sería que te puede durar capaz una semana o para eventos o lo que sea. Más una changa, digamos. Más una changa, pero bueno, lo bueno de ahí es que te pagan un 25% más que el part-time y el full-time. Mirá, Y que hay veces que vos tenés el mismo trabajo que está haciendo otro part-time, pero tenés contrato casual. claro. Que eso está bueno a veces si decís, bueno, si voy a estar solamente laburando 2 meses o un mes,
te conviene más quizás el casual porque no llegas a aprovechar el part-time o el full-time. Perfecto. Y capaz te dan las horas incluso. Bueno, ¿cuál fue el siguiente? Más allá de la primera changa, no sé, mi primera changa. Más allá del primero que yo, ¿cuál es el siguiente? Después, cuidando ancianos, Mira, que ahí estuve casi los 3-4 meses que estuve al principio, fue más que nada cuidando ancianos. Ahí que estaba, la verdad, muy buen trabajo. Por lo menos me encantó. la pasaste bien. Bueno, ¿cómo Y- era el día a día? ¿Cómo es, no sé, el transporte público? ¿Cómo es, no sé, hay Uber, supongo que sí? ¿Cómo es ir a tomar un café allá? Sí. Esas cosas de color del día a día que uno estando, no sé, en Buenos Aires te lo puedo contar, en La Plata, qué sé yo, pero digo, ¿cómo es allá ese día a día, la Bien. rutina, el proceso ese? Bien, a mí me pasó al principio que yo tenía ya 2 amigas de la facultad que ya estaban allá y que literalmente ya el segundo día que llego me comentan que había un departamento para 6 personas ya para alquilar la segunda semana, que quedaba a 3 cuadras de la playa de Bondi y que necesitaban gente para sumar, porque eran Claro. 2. Y bueno, le comenté esto a mis amigos, que me empecé a hacer ahí en el hostel, a los que más me llevaba. Claro, porque vos Eh, llegás al hostel con sí. la idea de rápidamente irte a un departamento compartido, por ejemplo. Ese es el programa más o menos. Sí, ahí como que surgió eso y me terminé mudando con mis 3 mejores amigos, por así decirlo, del hostel y mis 2 amigas de la facu Claro, a un mirá. departamento y que después eso también obviamente te cambia muchísimo en el día a día, Claro. porque estábamos ahí cerca de la playa y yo había llegado en septiembre, más o menos mitad de septiembre, entonces ya era verano, estábamos en la playa, entonces el día a día capaz era cuando no trabajabas, era estar en la playa con ya mis amigos. Sí, sí, sí. Después allá la verdad que es un país por lo menos que funciona todo bárbaro. Claro. Ya sea el transporte, si te llega a 11, dice que llega a 11:10, te llega a 11:10. Nunca hay cortes, nunca pasa nada. Súper seguro de noche, de día, de lo que sea. La verdad que está muy ordenado todo. ¿Y salían de joda? ¿Cómo es ese sistema El nocturno sistema. en Sydney, por lo menos? Y nos pasaba ponele que problemas que estábamos en el departamento a media cuadra de un boliche que abría los miércoles y sábados. Claro. Que, bueno, ahí estaba. A media cuadra. ¿Eh? A media cuadra. A media cuadra del boliche. Claro. Y después también de noche el tema de los micros y todo, que funcionaba bárbaro, capaz podías ir a las 11, te ibas con el micro con amigos, capaz eras 15, 20 en el micro, Claro. haciendo quilombo. Claro. Y después allá en el boliche lo mismo. Capaz te cruzás, viste, ya con muchos, sobre todo españoles, Hay italianos. hay mucho europeo también. Hay muchísimo europeo. Sí, Mirá. sí. Y después pegas mucha onda, sobre todo con los españoles. Claro. Te terminás como llevando más con los que hablan español y eso. Claro. Siempre termina pasando un poco eso. Me quedo ahí con eso. ¿Por qué crees que hay tantos europeos? O por lo menos españoles, italianos, no sé, franceses. Yo creo por el tema del ahorro más que nada. Mirá. Me parece, por lo menos con los que estuve hablando, con los que más me llevaba, pasaba eso. Que en Australia hay mucha capacidad de ahorro. O sea, si trabajás mucho, es cierto que podés ahorrar mucho. Y yo creo que más que nada por eso. Además de que muchos quieren la experiencia, viste, de vivir en otro lado, viajar, que también te permite mucho eso, al estar muy cerca de Indonesia, Tailandia, Vietnam. Claro. Después te permite hacer esos tipos de viajes, y también con amigos, que bueno, está buenísimo. Cuando decís la capacidad de ahorro, también está relacionado a cuánto es el costo de vida en general. Para graficarlo, no sé, Sí. es muy distinto cuánto sale un café allá o cuánto sale el transporte público o cuánto te sale alquilar. ¿Cómo ves esos lineamientos comparados con La Plata o con Argentina en general? Sí, no, en el día a día la verdad que es bastante similar acá a Argentina. Todo lo que es gasto de supermercado. Claro, el arroz después, gallo de allá. el arroz se ¿El que sale. vos te llevaste No, cuando- todo lo que es fide. Capaz lo único que es un poco más caro es las carnes, que eso sí es un poco más caro que acá. Capaz te sale lo que es un kilo de carne, 20, 25 mil pesos hacer la conversión, Claro. que sería un poquito más caro que acá, no mucho más. Y después todo lo que es súper es lo mismo que acá, no es que es mucho similar, más caro, ¿no? incluso a veces cosas más baratas. Mirá. Transporte lo mismo. Allá lo que tenía, por lo menos en Sydney, es el transporte que tenés un máximo semanal, Ok. que era unos 50 mil pesos más o menos. Pero bueno, sabías que más que 50 mil pesos por semana no ibas a poder gastar. Claro. Y después lo que es alquiler, quizá la diferencia está en el alquiler. Es más caro.
Y es bastante más caro, sobre todo allá porque siempre es habitación compartida, Claro. ya habitación solo es un lujo, y departamento solo yo por lo menos no conocía a nadie que esté viviendo Claro. solo en un departamento que capaz acá en La Plata o en Argentina es un poco más común, Claro. o común. Allá imposible casi. Sí. Bueno, estás esos 4 meses, o sea, tu plan inicial, los 4 meses, qué sé Sí. yo, ¿en qué momento decís, bueno, che, yo estoy para quedarme acá un tiempo más? Y me pasó que en realidad trabajé mucho más de lo que pensaba y no había tenido nunca ese momento de un mes de viaje que tenía en mi mente planeado, por así Claro. decirlo. Y también, bueno, en un momento empecé a salir con una chica allá. Y bueno, fue un poco de todo. Fue como, ¿Argentina? sí, Argentina, en Santa Fe. Mirá. Y bueno, fue un poco con eso, también con los amigos que me estaba haciendo allá. Y como que también sentía que me faltaba el hecho de trabajar, tener la experiencia de trabajar en la granja, otros tipos de trabajo, porque estuve más que nada cuidando ancianos. Y como que sentía que me faltaba parte de la experiencia que yo quería vivir. Y bueno, ya al volver acá a los 4 meses dije, no, me voy otro año más. Y ahí cuando volvés por una cuestión de papeles que tenés que descansar el año, no sé, ni idea, o volvés porque tenías ganas de ver a tu familia, recargar energías y quedarte un año más allá. No, es que yo directamente ya tenía Ya el tenías el pasaje de vuelta. Sí, sí. Porque vos con la visa, yo por lo menos saqué la visa Working Holiday, se llama, que Bien. es la visa que podés de trabajo y vacaciones, Sí, que te permite estar allá trabajando legalmente por un año. bien. Que después cualquier cosa, si vos la querés extender a un segundo año, tenés que hacer 3 meses de trabajo remoto. Bien. Que trabajo remoto es en algunos tipos algunas ciudades en especial y ciertos tipos de trabajo, Bien, no en más cualquier alejado, trabajo. menos Sí, divertido. sobre todo es trabajo de turismo y en construcción. Bien. Después hay algunas cosas como, no sé, trabajo de bomberos y otras cosas medio en específico, pero bueno, en general es eso, son 3 meses de trabajo en trabajo remoto. Y en líneas generales esa visa es para 2 años estar. Se puede aplicar hasta un tercer año. Ok. Después yo creo que después para estar más de 3 años necesitas que te sponsoree una empresa o el lugar donde estés trabajando y que se ocupe el lugar o la empresa Bien. para que vos puedas seguir viviendo ahí en Australia y trabajando con ellos. ¿Modifica algo ir con ciudadanía argentina o tener pasaporte italiano, por ejemplo? ¿Te cambia la ecuación en algo? Sí, te cambia algunas cosas. Por ejemplo, si vas con si haces todo el trámite con el argentino, le puedes aplicar hasta los 30 años Bien. y necesitas dar un examen de inglés previo para Ok. aplicar a la visa. La verdad que el examen de inglés es relativamente básico y, por así decirlo, fácil, si tenés un nivel de inglés básico. ¿Cómo era tu nivel de inglés? Básico. O sea, en el colegio me iba bien, pero bueno, después por 6 años ni practiqué ni inglés, ni Claro. estudié inglés, ni nada. Y estuve estudiando videos de YouTube por un mes y bueno, me fue bien por suerte. Mirá. Y después con el italiano lo que cambia es que no tenés que rendir este examen y que podés aplicar hasta los 35 años. Perfecto. Así que es una buena diferencia. Respecto al idioma, bueno, vos decís que algo sabías, qué sé yo, manejabas, no estabas en bolas. ¿Se puede ir sin saber nada de inglés? ¿O es Eh, muy jugado? Y yo tenía amigos que sí, que fueron con cero Cero. inglés, cero. Podés ir, lo único que te limita capaz es el trabajo que podés conseguir y cómo te podés relacionar vos con la gente allá. Bien. Porque después la verdad que ya ahora, viste, con el celular puedes hacer de todo, ya sea transporte, ir de un lugar al otro, lo que sea. No hay ningún problema, pero bueno, el limitante quizás es el tipo de trabajo El tipo de que podés trabajo que podés conseguir, conseguir. 100%. Quedás Un poco limitado, sí. Y el estar allá, por más de que no lo estudies, si empezás a vivir allá y qué sé yo, y la práctica del día a día, ¿se puede ir incorporando? Sí, 100%. Sí, yo capaz al principio sentía que me costaba muchísimo, sobre todo hablar. Capaz entendía lo que me decían, pero bueno, el hecho de mi práctica me daba como un poco de vergüenza, Claro. o capaz como que no me iban a entender nada. ¿Qué onda Y el después con acento? ¿El acento de ellos es muy cerrado y cambia realmente mucho? O... Sí, te cambia también de dónde es la gente. Porque lo que pasa allá también es que hay gente de todos lados, no es que son todos australianos. Claro. Entonces hay muchas veces que estás conviviendo con no australianos. Entonces Claro. se suele entender. Pero lo que sí, generalmente los australianos sí son mucho más cerrados que el inglés de Inglaterra o el inglés de Estados Unidos, bastante más ¿Tuviste complejo. contacto con cosas típicas de allá? No sé, la comida, la gente, deportes, cosas que no estén acá, que están allá, de la idiosincrasia de ellos, que te llamó la atención, para bien, para mal, que te acordabas, que te resultó anecdótico, lo que sea. Amplia la pregunta. Sí. Muy amplia la Sí. pregunta. No, capaz lo que me pasó un poco de que culturalmente ellos no tienen algo muy, por así decirlo, australiano. Capaz el deporte, por así decirlo, ellos tienen fútbol australiano y también juegan al cricket,
Bien. capaz como deportes anecdóticos que se juegan ahí, en la India y en algún que otro país, Fútbol australiano que no es... que no es ni fútbol ni es rugby. Es como una especie, es como una mezcla de un rugby medio con otras reglas. Mirá. ¿Con qué pelota Y que se se juega juega? mucho, con una pelota de rugby. Mirá, Es más similar al rugby que al fútbol. mirá vos. Que de hecho yo cuando estuve en el norte estuve trabajando en unos eventos que se hacían en el estadio y que generalmente eran partidos de fútbol australiano, ponele. ¿Mirabas el partido? Sí, sí. Sí, porque estaba ahí como en la platea VIP, por así decirlo, Bien. que tenía que simplemente a empresas ir a darles comida y tragos, Perfecto. pero que ya estaba todo armado en realidad. Si Bien. querían más me pedían y yo iba, entonces estaba todo el día con la platea mirando el partido. Perfecto. Estaba muy buen laburo. Nada, respecto a eso, ¿y los australianos o sea, tenías contacto, convivías con ellos o se arma una comunidad tan grande de extranjeros que laburás con extranjeros, que vivís con extranjeros, que por ahí no llegás a tener contacto con los locales? Eso pasa bastante. Yo capaz en algún que otro trabajo trabajaba con australianos, pero generalmente era trabajar con argentinos muchísimo, en todos lados, porque Mucho había argentino, ¿no? argentino en donde vos vayas va a haber algún argentino, o sea, el pueblo más recóndito de Australia va a haber algún argentino. Y lo que me pareció loco, por ejemplo, es que allá trabajan desde chiquitos. Ellos quizás a los 13, 14 años ya están trabajando, y me pasó que en Mirá. este trabajo que te contaba en el estadio, mi manager tenía 14 años, era un australiano de 14 años, y yo, y capaz, viste, te lo mirás y decís, ¿qué carajo hacen? Pero bueno, es raro. En el momento te choquea un poco que estén trabajando con 14 o 15 años. Pero bueno, ya es legal y es común y está bien visto, por así decirlo. Mirá vos. No, Es loco eso también. buen dato ese. Sí. Bueno, volvés a Argentina Mm. y te volvés a ir. Sí. Y ahí ya con una proyección de... Ya sabías que te quedabas un año. Sí, sí, ahí ya dije, bueno, me quiero quedar todo lo que resta del año. Yo volví más o menos... Hasta ahí o sea, vos te habías puesto novio, tu novia seguía ya. Ahí estaba empezando a ponerme Te de puse el novio. título yo. Sí, Estaba de novio. ahí estaba empezando a ponerme de novio. Y también lo que pasó es que unos amigos de la Facu, otros amigos más, también habían ido cuando yo me volví a Argentina. Entonces también quería estar. Estuve viviendo con ellos incluso al principio un mes. Hasta ahí seguían todos en Cindy. Hasta ahí todo en Sydney. Y después pasó que con mi novia nos empezamos a hacer un viaje para el norte. Bien. Que ahí, bueno, la idea era la búsqueda de un trabajo en algún campo para poder extender 3 meses por las dudas. Claro. Porque tampoco estaba tan claro si me iba a quedar un año o quizás otro año más. Ok. Entonces quería buscar algún trabajo para posiblemente extender otro año más la visa. Bien. ¿Y te vas con ella tipo road trip de medio vacaciones, trabajo o sabiendo que iban a laburar? ¿Qué onda eso? ¿En qué se fueron? ¿Cómo es ese tema? Bien. Al principio costó bastante el hecho de encontrar trabajo en alguna granja. No sé si era porque era temporada baja de casi todo, no era el momento o qué. Eso nos costó bastante al principio. Nos alquilamos un auto. Allá lo que se usa mucho también se llama relocations. Que vos, por ejemplo, necesitan que un auto desde Sydney vaya a Brisbane Bien, y te dejan el auto gratis. Nada más le tenés que pagar la nafta, por ejemplo. bien. Entonces nosotros hicimos eso, nos fuimos desde Sydney hasta Gold Coast, si no me equivoco, que teníamos una semana. Entonces en toda esa semana la idea era ir pasando por granjas, que hay una aplicación también para eso, que se llama creo que Wikifarm, me parece, si no me acuerdo mal, que te va fijando dónde quedan las granjas que a veces necesitan gente. Y bueno, era ir, llegar con el auto, Claro. tocar la puerta y decirle, Presentarte. somos argentinos, que estamos buscando trabajo en una farm para extender. Y bueno, ahí te decían si necesitaban gente o no, para cuándo. Y bueno, Me quedo ahí un segundo. Sí, el obvio. Somos Argentinos. Sí. ¿Notabas una diferencia, no sé, en lo laboral, en la forma de moverse, en esta cosa del ser argentino, para bien o para mal, en relación a la búsqueda de trabajo allá, la relación con los jefes, digamos, cómo es el ser argentino allá? Sí, nos pasó bastante en una granja, cuando conseguimos finalmente una granja para trabajar. En este proceso que En vas este llevando de proceso tocar que la- justamente me llamó un amigo que estaba trabajando en una granja cerca de Noosa, que es un pueblito ahí en el norte de Australia, que estaban buscando justo 2 personas y que la dueña prefería que sean argentinos a otras nacionalidades, ¿Por qué? porque bueno, les copaba primero cómo se llevaban los argentinos entre sí, que generalmente viste, hay buena relación, Sí. son de que quizás hacer cosas a la noche como cenas entre los chicos y todo, y también que laburaban bien. Mirá. Decía que generalmente la gente que va allá y que quiere ahorrar o lo que sea, labura bien, porque bueno, quiere ahorrar, quiere mantener el trabajo, y que también eran copados, por así decirlo, o tenían buena relación con ella siempre. Y prefería Argentina. Entonces prefería y buscaba argentinos.
Así que bueno, de ese lado, Mirá vos. todo bueno. Y en la forma de relacionarse también, como que garpa el ser argentino para ellos, la forma nuestra de ser, les interesa, están al tanto. Sí, muchísimo. Yo creo que también tuve algunos amigos que me fui haciendo allá. No sé, hay un francés que era de mis mejores amigos, Mirá. que me dicen ahí en el norte. ¿Seguís en contacto? Sigo en contacto, incluso vino a visitarme acá a mi casa Mirá. hace unos 3 meses, ponele. Y después yo lo pude ir a visitar a la casa también el mes Tremendo. pasado. Eso es loquísimo. Tremendo. Que bueno, él estaba fascinado con lo que es la cultura argentina y todo. Y también me cuenta que capaz los amigos y todos, que él también tenía unos amigos franceses que estaban en Australia, que capaz ellos eran un grupo muy cerrado. Siempre estaban ellos, se juntaban ellos, a lo sumo con algunas otras o franceses o francesas y nada más. Y que veía que capaz los argentinos terminabas haciendo un asado con 3 italianos, 2 españoles, un chileno, un ¿Quiénes son estos uruguayo 40 tipos que y están en la uno de la playa? India. Era. Y como que les copaba mucho eso también. Súper interesado con el tema del mate, de a cualquier hora, a la tarde, en la playa jugando al vóley y siempre capaz estábamos, te dabas cuenta que había 10 argentinos Claro. con cambalache de todos lados. Estaba bueno. Siguen el recorrido, van a esa granja y se instalan ahí. Nos instalamos ahí, que bueno, en un principio la idea era trabajar 3 meses. ¿Qué laburo? ¿Qué hacías en la granja? ¿Qué carajo hacías? ¿Cómo decís laburo en una granja? En una granja. No sé, me imagino que... Yo al principio también no tenía criando ni un idea pollo, qué iba a boludo. hacer. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Cómo es eso? ¿Qué onda? Estábamos en una granja de macadamias, que es como si fuese una avellana, Bien, y estamos en la parte de cosecha. bien. Éramos 8 argentinos, que básicamente era en una máquina gigante, como una cosechadora, que te traían todas las macadamias y lo que teníamos que ir haciendo era ir sacando, primero era como un procesador que sacaba primero las piedras y las ramas. Bien, A vos te caían las macadamias con piedras y ramitas y tenías que ir sacando piedras y ramitas. bien. Y después otro de los chicos estaba en otro sector, que eran como que iban subdividiendo. Las macadamias que estaban feas las tenías que ir tirando. Y era medio así todo como robótico. Perfecto. Y después alguno como descanso tenías que ir a limpiar el campo. Bien. Entonces era como bastante llevadero. No era engorroso, no era aburrido, no... Al principio a mí me encantó, dije es el laburo de mi vida porque era como jugar un Candy Crush. Pero después ya a la 6ª hora decís no quiero saber más nada, la Ahí que estabas esté toda la mierda. laburabas 8 horas. Ahí eran 10 horas, creo que arrancábamos a las 6 de la mañana más o menos, hasta las 4 de la tarde, sí, más o menos. Si laburás mucho, por ejemplo, ahí 10 horas, ¿podías laburar más tiempo? ¿Cómo combinás cantidad de horas de laburo para un mayor ahorro o para planificando, no sé, un futuro viaje? Entonces decís, che, Sí. laburo más, acelero ahora, después me voy de viaje. ¿Cómo es ese ida y vuelta? Y eso depende mucho en qué lugar estás y los laburos que vos consigas. Acá en la granja íbamos todos juntos con el auto y volvíamos todos juntos, entonces era muy estricto a la hora. Era siempre a la hora que arrancábamos tipo 6 y siempre terminaba a la hora que sea la dueña, ya sea a las 3, 4, 5 de la tarde. Bien. Pero después cuando Y estuve... después estabas libre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estabas libre, pero estabas muerto. O sea, Claro, volvías, cenabas después con los chicos y todo, te quedabas un rato boludeando, pero al otro día era 5 de la mañana, 5:30 arriba, y era cansador el trabajo. Las 10 horas te cansaba bastante. ¿Tenías días libres, tipo los domingos, los sábados? Eso era un día libre a la semana y 6 días de trabajo. Pero bueno, a nosotros, por ejemplo, nos pasó que llovió un montón, llovieron de 2 semanas como 10 días, y los días que no trabajábamos, no cobrábamos. Claro. Obviamente no estábamos pagando el alojamiento porque estábamos alojados en una casa de ahí de la granja, pero bueno, era estar ahí sentado esperando que pase el día. Claro. Y que después fue eso lo que nos motivó a seguir el viaje y mudarnos de ciudad también. ¿El pago cómo es? Tipo, ¿está especificado la hora de trabajo es tanto? Obviamente varía según los trabajos, pero en líneas generales como que hay un orden en eso, vos ya sabés más o menos, lo vas construyendo, cómo es. Allá lo que está bueno es que se cobra todo por semana, Bien. que la verdad está muy bueno. Es raro quizás algún que otro trabajo son cada 2 semanas, pero bueno, el alquiler y todo se paga por semana. Todo semanal. Todo semanal. Y ellos tienen el mínimo por hora, la verdad es que es muy alto, comparado, no sé, ni hablar con Argentina o incluso lo pasaba con los chicos que eran de Europa, que era más o menos unos $28 australianos, que serán unos $15 americanos. Eso era el mínimo por hora. Entonces, a partir de ahí puedes ir haciendo los cálculos de que, bueno, si estás en un trabajo full time, podías ganar unos $600 americanos más o menos por semana. Entonces, bueno, después ahí haces la cuenta de la diferencia que podés llegar a ahorrar. 2.400 por mes. Son 2.400 por mes, que bueno, ahí vas haciendo los gastos. ¿Y cuánto? Porque esto es algo que siempre surge. ¿Y cuánto quedaba poner en ese marco de horas y cantidad de pago por hora, que son $2.400 americanos por mes?
¿Cuánto te queda si tenés, o sea, si no salís de joda todos los días, obviamente, qué sé yo, y pagás tus gastos? Una vida normal, depende mucho de la persona, Sí, sí, pero obvio. ¿cuánto decís? Yo ya sabía que me ibas a decir eso. ¿Cuánto decís que puedes ahorrar? ¿Cuánto te queda, digamos? Y yo creo que alrededor de 1.500 americanos por mes es lo que en general se suele ahorrar. Obviamente, si laburás bastante más, podés ahorrar mucho más. También puede pasar, no sé, yo en un momento en el norte estaba con 3 trabajos. Estaba cuidando ancianos y también estaba de valet parking en un hotel. Que bueno, al ser también trabajos como muy tranquilos y que uno podía dormir y todo, entonces eso me permitía quizás trabajar Combinabas. 16 horas por día. Es un montón. Sí, es un montón. Entonces, capaz ahí el ahorro, decías, bueno, puedo ahorrar un poquito más estos meses, capaz que me exploto un poco más de trabajo, pero bueno, serían 1 o 2 meses y ahí podías ahorrar un poco más por semana. Hay muchos chicos que también laburan ahí. De noche también se cobra más. Claro. Los sábados era un 25% extra, los domingos un 50% más. Y eso también te hace la diferencia. Ni Perfecto. hablar los feriados que se paga el doble. Claro. Como que allá tienen un régimen bastante organizado con todo lo que es pagos y eso, entonces está bueno. Bueno, terminás de jugar ahí a Candy Crush en la A Candy granja Crush en la que granja. te pagaban por eso y siguen llovío, bueno, querían cambiar Sí, de lugar. Siguen hacia el norte. sí. Nos vamos más al norte, a una ciudad que se llama Townsville, que ahí Perdón, ¿qué onda el paisaje, el clima? ¿Salías en la granja, mirabas Sí. parecido a qué? ¿A la Pampa, Argentina, al norte, al sur? ¿Cómo es eso? Y la granja en la que estábamos trabajando era como si fuese una granja que te metes en la ruta en Buenos Aires. Bien. Todo verde y no mucho más. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y después Australia en general lo que tiene es que es como Argentina. Vas al sur y hace frío, en Sydney es igual que Buenos Aires, y después capaz te vas más al norte y te cagas de calor todo el año. ¿Cuál Tiene como esas fue tu cosas lugar más tropicales. preferido en términos de, no sé, clima? Depende. O el mejor, no sé, o la Eh, playa cómo era, digamos. ¿La elegís? sí, allá hay playas hermosas, tenés Bondi, hay mucha gente, ahora muchísimos argentinos en Byron Bay, está muy de moda y nada, la verdad que está súper bueno. Yo estuve de vacaciones ahí nada más, unos días, pero bueno, yo todos los que conozco que estuvieron ahí trabajando y viviendo se quedaron por lo menos varios meses ahí Sin en plan, Byron. digamos. Sí, sí, no, la playa es hermosa, también hay mucho ambiente argentino, muchísimo, eso está bueno también. ¿Tu preferido? No lo dijiste. Mi preferido... O no tenés uno capaz. Y de viaje me gustó mucho cuando fui a Nusa, que también es un pueblito, una ciudad chiquita que queda un poquito más al norte de Byron, en la costa este, porque también, bueno, parte de lo que está bueno también de ir allá son los viajes que van surgiendo, Claro. que en un momento nos pasó con los amigos del departamento que te contaba, que hicimos viaje por toda la costa este, unos 10 días más o menos. Y ahí, bueno, fuimos para Byron, conocimos Nusa, conocimos Gold Coast y un par de lugares más. Y yo creo que Nusa fue capaz lo que más me gustó. Y después también con mi novia y otros amigos, que éramos como 30 por el cumpleaños de una de las chicas, surgió hacer un viaje en barco a Whitsunday, se llama el lugar. También eso yo creo que fue lejos La lo pasaron mejor. bien. Sí, no, zarpado. Bueno, ¿seguís con Muy tu bueno. novia? ¿Ya le puedo decir que es tu novia? Ahí ¿O ya era todavía- mi- Bien, perfecto, Ahí ya es ya era mi oficial. novia. Seguís con ella recorriendo hacia el norte. Sí, Y después de la granja donde estaban, ¿a dónde llegan? de ahí llegamos a Townsville, que nada, es una ciudad con playa y que está bueno también porque hay una islita que se llama Magnetic Island, que te tomas un ferry y puedes ir y es hermosa. Es un lugar donde hay koalas, la playa, viste, con agua más turquesa, divino. Era un lugar hermoso. Y también ahí había más oferta de trabajo que en otros lugares. Bien. Era más fácil. Porque era mucha gente. Había mucha gente y no era tan conocido entre lo que nos llamamos como backpackers, la gente viste que va a ir Sí. con la visa de Working Holiday y eso. Y no había tanta gente. Ahora está viendo cada vez más, por lo menos por lo que veo en fotos de amigos y eso, que hay cada vez una comunidad como más grande. Pero bueno, por lo menos cuando fuimos nosotros al principio no había tantos. Entonces era fácil conseguir algún que otro trabajo. Si tenés que... viene un amigo tuyo y te dice, che, me quiero ir a Australia, ¿qué onda? ¿Qué me podés decir? Tené cuidado con esto está buenísimo, yo cometí estos errores, no hagas esto, o fíjate tal cosa. Como primera cuestión, Marco, ordenador de esa mega pregunta que te Sí. hice. ¿Lo recomendás, sí o no? ¿Y por qué? Lo súper recomiendo. Yo que es un viaje que me encantó, una experiencia que repetiría mil veces y bueno, que se la recomiendo obviamente a cualquier amigo o persona que me pregunta, le digo que lo tiene que hacer por lo menos para tener la experiencia y que es difícil ir con algo programado.
Ok. Allá incluso capaz te pasa que vos decís, bueno, me quedo 2 meses en tal lugar, pero bueno, después surge capaz que, no sé, algún viaje o surge que conseguís trabajo en otro lado o lo que sea y se te fue el plan a la mierda en nada, en 2 días. Claro. Entonces es difícil ir con una idea programada. También yo creo que con amigos incluso está difícil porque, bueno, sucede esto que capaz uno se quiere ir a un lado, otro se pone no y otro quiere ir a otro lado. Pero bueno, también está bueno el hecho también de que pase eso, cosas muy cambiantes. ¿Te pasaba que extrañabas en algún momento, no sé, cosas de Argentina, tu familia, tus amigos? Sí, sí, lo lógico. Yo creo que capaz cuando ya tenés una rutina armada o estás con mucho trabajo o te juntás mucho con amigos, extrañas un poco menos, pero bueno, capaz los momentos que estás un poco más tranquilo o un poco más solo a veces o lo que sea, obviamente extrañas bastante más. Sobre todo cuando van pasando los meses o al año, yo creo que es común, o por lo menos a los amigos con los que estaba charlábamos eso, nos solía pasar un poco eso. ¿Y cómo era eso de, bueno, vos contaste lo del francés, que siguen Sí, siendo amigos, que se el siguen Chris. viendo? ¿Cómo era la dinámica de conocer a alguien, convivir capaz 3 meses intensamente, después te separás, tratás de seguir el viaje junto con esa persona, cada uno sigue su camino, es duro? ¿Cómo es ese tipo de relaciones que por ahí uno en tu ciudad no la tenés porque son tus amigos de toda la vida, no hay tanto intercambio de personas todo el tiempo? ¿Cómo es eso? Yo creo que eso es de lo más duro del viaje, quizás. Porque siempre como que vas formando amigos con una relación súper intensa, capaz de 1 mes, 2 meses, pero que estás todo el día, le compartís cualquier tipo de problema, le contás de toda tu vida. Y que la verdad que en el momento te sentís un amigo que es súper, súper cercano. Y que capaz te pasa eso con un amigo, te pasa después con otro de otro grupo. Entonces eso después, cuando te vas intentando relacionar después, sentís como, por lo menos me pasó a mí, como un bloqueo después a hacer más relaciones así de amigos. Como que te gasta un poquito el hecho de relacionarte porque Cansado. siempre te cansa. Al principio estás con, como me había pasado al principio, con 30, 40 personas compartiendo y que sentía como amigos. Y que después, bueno, obviamente cada uno va haciendo lo que le parezca ahí en el momento, ya sea viajar, irse a otro lado, probar suerte en otro trabajo. Entonces como se desgasta un poco. En un momento me dijiste que por ahí barajabas hasta quedarte un año más. Sí. ¿Qué fue lo que te hace tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, estoy para volverme a Argentina, ya pasó un año acá, ya hice todo lo que tenía que hacer acá o no? ¿Te quedaste con ganas de hacer algo más? Bien, yo creo que me pasó eso. Por un lado, que quería volver para ya meterme en el tema de mi carrera y hacer la residencia. Y por otro lado, después del año, ahí por lo menos ya sentí que había hecho todo lo que quería hacer, que era trabajar en una granja, trabajar de distintas cosas, viajar un poco. Después pude también hacer un viaje por todo el sudeste de Asia con unos amigos de la facultad que también estaban en Australia. Eso Entonces, al final eso de fue al final. Ok, te dejaste ese tiempo libre para... Exactamente, me había dejado como fueron unos 3 meses más o menos. Entonces ahí ya sentí por lo menos que ya había hecho todo lo que tenía ganas de hacer, lo había cubierto. Pero bueno, después, obviamente, como todo ese año estuvo bastante bueno, siempre está la duda de si quería volver otro año más o no. Para antes de terminar, me quedé con eso de los 3 meses. ¿Qué lugares hiciste en ese recorrido de 3 meses post haber trabajado? Primero hice Filipinas, que ahí fue como un viaje de despedida con mi novia, que estuvimos 2 semanas. ¿Terminaron bien? Sí. Sí, terminamos re bien, todo bien. Perfecto. Y después me fui para... Ella, perdón, se quedó allá. Sí. Ella se quedó allá y ya está haciendo el segundo año incluso. Ah, mira. Ella está en Byron. Y después yo me fui para Indonesia, que ahí ya me encontré con mis amigos. Hicimos 2 semanas Indonesia. Después nos fuimos para Tailandia, Japón, Vietnam. Y ahí ya me crucé con otro amigo, un español que me había hecho en Sydney al principio. Hicimos Vietnam y Camboya. Tremendo. Y después ahí, bueno, ya pegué la vuelta para acá. Anécdotas que te hayan quedado de Australia que se puedan contar. No quiero indagar yo porque tus amigos nos han traído mucha información, pero yo no voy a meterme en ese terreno. Que te hayan quedado, no sé, cosas de color, quizás de salidas, de encuentros, de momentos, de no sé. Te lo dejo a vos, no quiero hacer preguntas ahí. Lo que tengas ganas de compartir. Una puede ser, yo capaz soy un poco colgado, y me pasó que en Townsville había como un campeonato mundial de atletismo, Ajá. que viste, estaban por todos lados carteles,
todo el mes, del, no sé, el 3, 4 y 5 de agosto, está el Mundial, todas las calles cortadas, qué sé yo. Y nada, yo estaba full laburando y a la noche estaba en un trabajo y después de día tenía que irme al otro. Sí. Me pasó que volví dormidísimo, me había olvidado completamente de la carrera, de que estaban las calles cerradas. Y bueno, cuando voy al laburo al de la mañana, salgo con el auto lo más bien. Medio Y dormido. medio tranquilo. dormido, apurado, porque estaba llegando tarde al laburo. Y cuando me doy cuenta, estaba metido en la carrera del Mundial. Como si te dijera, 60 bicis me pasaron. Te reputearon. La gente, no, había 200 personas ahí mirando, me abucheo total. Y dije, no, mirá dónde carajo me metí. Esa fue alguna ¿Qué quizás. onda la relación con la policía y todo ese tipo de cuestiones en la salida? ¿Cómo es ese tema? Si podemos contar algo. Y eso también. Allá el tema de hacer fiestas quizás en departamentos y todo eso es capaz un poco más gorra que acá en Argentina. Y bueno, nos pasaba, como te contaba, que en el departamento vivíamos a media cuadra del boliche y La nos previa gustaba. Argentina era... Éramos 6 argentinos Claro. y que bueno, obviamente al principio que querés invitar a este, al otro, a los de todo el edificio que estaban, 50 capaz hacíamos previa, así, 40, 50 personas metidas en el departamento un miércoles. Claro. Entonces sí, apareció la policía y bueno, nos habrán cortado 2 o 3 veces y bueno, después multa ¿Pero y buena todo. onda o...? Y te sacan todos, literal, te sacan todo el departamento y después, bueno, alguna que otra multita o lo que sea, pero bueno, dentro de todo bastante bien aceptable. Parte del proceso. Parte del proceso de las previas. ¿Tomaban Fernet allá? Típica pregunta de la boludez que te... Pero Sí. necesito saber eso. Si había Fernet, si se toma... Allá te venden incluso si es italiano o argentino el Fernet. Mirá. Te hacen como esa diferencia, como que dicen que el gusto del italiano es como más suave o más feo, lo que sea, y te venden más caro el Fernet argentino. Y hay páginas incluso que vos podés comprar y te llegan a tu casa el Fernet. O también hay revendedores de Fernet allá. Es loquísimo. Un mercado. Sí, sí. Y yerba para el mate, todo eso. Yerba, todo. Súper aceitado. Y es que son tantos argentinos que ya conseguís en cualquier lado. Ya incluso capaz hay algún que otro supermercado que vende yerba y todo. Así que sí, muy loco. Si tuvieras que resumir el viaje en una oración, una frase, algo que te haya quedado, ¿sentís que te cambió a vos como, no sé si como persona, pero forma de ver muchas cosas que antes veías de una manera y que después del viaje te atravesó y te cambió la percepción de algunas cuestiones? Y capaz tomarme todo un poco más tranquilo. Ahora capaz me siento que cuando estaba acá estaba como todo muy a full. O quería siempre, era como rendir una materia, rendir la otra, terminar así como todo rápido. Y allá capaz era todo más tranquilo. El hecho de relacionarse también con las personas, de hacerse amigos, también ahora valorar un poco más los amigos que tenés una confianza capaz desde los 2 o 3 años. Y valorás un poco más los momentos así como con gente que querés hace un montón. Yo siento como esas conversaciones cambian. O sea, uno no se da cuenta capaz cuando está siempre acá, pero después extrañando allá un año te das cuenta después cuando volvés. Yo creo que lo valoras un poco distinto. Julito, y para cerrar, ¿qué se siente estar lejos de casa? Y sí, me pasó sobre todo el primer mes que estuve en Townsville, que estaba sin trabajo, porque estuve como 3 semanas buscando trabajo que no encontraba. Y también me pasó que estaba sin amigos. Que yo capaz en Australia, en Sydney, el primer día ya éramos 40, Claro. y que en Townsville estaba solo con mi novia en ese momento. Entonces era como bastante duro el hecho de capaz, no sé, si ibas a la playa ibas solo, o porque capaz ella ya había conseguido trabajo o lo que sea, entonces tenía como bastante tiempo solo y ya habían pasado un par de meses que me había ido. Entonces yo creo que ahí ese momento ahí decís, mierda, ¿para qué vine? Pero bueno, después te das cuenta que con el tiempo todo se va acomodando, después el trabajo va surgiendo y los amigos de alguna u otra forma también van apareciendo, o ya sea en la playa o en el trabajo o en algún lugar, como que va surgiendo todo. Sobre todo allá en Australia, que está lleno de argentinos en todos lados, se hace un poco más fácil. Bueno, Julito, muchas gracias. No, por no hay tu que, tiempo. gracias a ustedes por invitarme. Gracias por haber estado en una nueva edición de Lejos de Casa. Gracias, Javi.